Tras la euforia mundial del torneo anterior y el combate sangriento y turbulento con el majestuoso Gainitz, Kyo y Yori quedaron exhaustos, quedando secuelas y algunas pérdidas importantes. The King of Fighters dejó de ser solo un evento clandestino de artes marciales. Era un fenómeno global. Inversores de todos los rincones del mundo se arremolinaron como buitres hambrientos de poder, deseosos de participar en el espectáculo más rentable y mediático de la década. La cadena Satella, un gigante de las telecomunicaciones, obtuvo los derechos de transmisión, desplegando tecnología jamás vistas en eventos deportivos. Cámaras satelitales, escenarios interactivos y retransmisiones en tiempo real que atrajeron a millones de espectadores. Pero detrás del espectáculo algo oscuro se gestaba. Y a ti y a mí nos interesa cómo continúa la tercera parte de esta historia. Así que ponte cómodo o deja el vídeo de fondo y acompáñame. For the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. Acto final. The King of Fighters 97. El torneo fue rediseñado para aumentar la atención y los ingresos. Los organizadores incorporaron rondas preliminares, eliminando a los mediocres y dejando solo a los más poderosos. Entre los combatientes, las alineaciones también sufrieron sacudidas. Por primera vez aparecieron luchadores solitarios. Yori Yagami, ahora sin equipo tras asesinar brutalmente a Vice y Matter, sus aliadas, y Shingo Yabuki, un joven aprendiz de Kyo, entusiasta pero inexperto, que buscaba demostrar su valía utilizando técnicas que aún no dominaba por completo. A su vez, surgieron nuevos equipos llenos de tensiones subyacentes y misterios. El Outlaw Team, liderado por Billy Kane, fiel guardaespaldas de Jeff Howard, junto a Ryuji Yamasaki, un psicópata inmenso en el crimen organizado, y Blue Mary, una agente encubierta cuya misión era desenmascarar a sus propios compañeros. Todo mientras mantenía una relación sentimental secreta con Terry Bogard. Y mientras tanto, entre los recién llegados destacaba el New Face Team: Yachiro, Nanakase, Chermi y Chris, tres carismáticos músicos que abandonaron sus giras sin explicación para competir en el torneo. Su presencia era tan seductora como inquietante, ocultaban más de lo que mostraban. Los combates sucedieron en 6 países distintos, en escenarios vibrantes y exóticos. El planeta entero estaba hipnotizado por las transmisiones. La audiencia rozaba cifras jamás imaginadas. Sin embargo, bajo la superficie de este espectáculo global, las primeras grietas comenzaron a aparecer. Yori y Leona, miembros inconscientes de la línea de sangre maldita de Orochi, desaparecieron sin dejar rastro. Cuando finalmente fueron hallados, ya no eran ellos mismos. Consumidos por el Riot of Blood, sus cuerpos eran meras marionetas guiadas por un instinto asesino, sin rastro de humanidad. Su velocidad y poder eran abrumantes. Kyo junto a Ralph y Clark decidieron enfrentarlos. A pesar de la superioridad numérica, ambos combates fueron brutales. Finalmente, y no sin pagar un precio en sangre y sudor, lograron someter a sus amigos caídos. Mientras tanto, silencio, oscuridad y tensión creciente. En ese momento, los miembros del New Faces Team reaparecieron. Ya no eran los carismáticos músicos. Su ropa había cambiado. Sus ojos y voces estaban impregnados de una energía oscura y antinatural. Fue entonces cuando Yachiro, con una frialdad escalofriante, reveló la verdad. Ellos eran los 4 reyes celestiales de Orochi, sirvientes leales cuyo propósito era romper el sello que mantenía a su amo prisionero.
Aunque Gainitz había caído el año anterior, había logrado reunir suficiente energía para iniciar el proceso de resurrección de Orochi, pero no la suficiente. Por eso, ellos habían entrado al torneo. Cada combate ganado era una ofrenda de energía para su maestro. Ganemos o perdamos, no importa. Absorberemos la fuerza que necesitamos de cualquier forma. Orochi regresará, sentenció Yachiro con una sonrisa siniestra. El combate contra el renacido Orochi New Face Team fue apoteósico. Chermi atacaba con relámpagos similares a Benimaru. Yachiro desataba la fuerza bruta de Goro y Chris reproducía las llamas escarlatas de Kyo, solo que sus versiones eran más letales y despiadadas. Aún así, el Hero Team, liderado por Kyo, resistió. Exhaustos y malheridos, pero con el espíritu intacto lograron derrotarlos. Pero la pesadilla no había terminado. Frente a todos, Chris comenzó a levitar. Su cuerpo emitía una aura cegadora. Yachiro y Chermi, en un acto de devoción fanática, se suicidaron, liberando toda la energía acumulada en sus cuerpos directamente hacia Chris. El pequeño músico se transformó. Su cuerpo infantil se disolvió para dar paso a una figura adulta de cabellos plateados y ojos resplandecientes. Su voz retumbó como un trueno. Soy Orochi. Vengo a erradicar a la humanidad antes de que destruyan la naturaleza que juramos proteger. Lo que siguió fue un combate desesperado. Orochi poseía habilidades divinas, pulsos de choque devastadores, absorción de energía vital, destellos de luz que dejaban a los héroes al borde de la muerte. Uno por uno cayeron. Incluso Kyo fue derrotado y quedó postrado, incapaz de moverse. En ese entonces tuvo un flashback etéreo. Kyo escuchó voces ancestrales, los espíritus del clan Yagami, quienes siglos atrás habían sellado un pacto maldito con Orochi a cambio de poder, condenando su linaje. Las voces le rogaron acabar con la amenaza y romper la maldición. Entre esas voces, una resonó con más fuerza: Yuki, la novia de Kyo, descendiente de las doncellas Kushinada, destinada a ser sacrificada para la resurrección de Orochi, pero que había sobrevivido milagrosamente. Esa chispa emocional devolvió a Kyo las fuerzas. Al abrir los ojos, vio a su lado a su eterno rival, Yori Yagami, libre momentáneamente del Riot of Blood. ¡Qué ironía, Kusanagi! Tendré que luchar a tu lado. Lástima que no sea yo quien te mate hoy, murmuró Yori con su típica sonrisa macabra. Chizuru Kagura se unió, decidida a sellar a Orochi una vez derrotado. Juntos, Yori, Kyo y Chizuru, el trío destinado a equilibrar las fuerzas selladas desde tiempos inmemoriales, se lanzó a la batalla final. Combate final. La lucha fue titánica, más allá de los límites humanos. 3 clanes se enfrentaban al dios de la destrucción con todo lo que tenían: fuego escarlata, relámpagos púrpuras y sellos espirituales iluminaban el campo de batalla. Finalmente, combinando sus técnicas legendarias, lograron someter a Orochi. Chizuru, con sus últimos vestigios de energía, restauró el sello. El dios cayó derrotado y la humanidad fue salvada. Epílogo. Y así, tras incontables batallas y alianzas improbables, el destino de King of Fighters sigue escribiéndose. Con cada torneo nuevas amenazas resurgen, viejas rivalidades se reavivan. Pero si algo nos ha enseñado esta saga, es que la verdadera lucha no solo ocurre en el ring, sino en las historias
que arrastramos desde el pasado. Si esta tercera parte te atrapó, no puedes perderte cómo comenzó todo. En nuestra primera parte exploramos a fondo el origen del legendario Rugal Bernstein, el hombre que marcó para siempre las reglas del torneo y puso en jaque a los demás poderosos luchadores. Te invito a ver este vídeo ahora mismo. Te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción para que descubras cómo empezó esta historia que nos sigue fascinando hasta hoy. Gracias por acompañarnos en RightSpeed. Si te apasionan las sagas clásicas y sus secretos, suscríbete para seguir explorando juntos más de King of Fighters y otros títulos que marcaron la historia. Recuerda dejarme en comentarios si deseas que continúe con la historia de King of Fighters 99 o bien quieres que te cuente otro videojuego retro al puro estilo de RightSpeed. Esperen, aún no me voy. Ahora, si lo que quieres es más acción, te invito a ver algunos desafíos de King of Fighters que te voy a compartir aquí arriba. También podrás disfrutar de un adelanto en pantalla y en todo lo demás. Nos vemos allí. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla RightSpeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.